El liderazgo no es un cargo, es una frecuencia. Y hoy vas a escuchar una que podría cambiar la tuya. Soy Milena Mancipe, host de Interfaz Humanista 360 desde tu centro. Y hoy abrimos un nuevo capítulo de este espacio que nació para explorar el mundo humano del liderazgo, la estrategia con alma y la transformación con acción consciente, que empieza desde dentro. Gracias por coincidir. Hoy estamos con Giovanni Piñeros. Antes que nada, quiero agradecerte, Giovanni, por estar aquí, por abrirnos un espacio en tu agenda y por querer compartir todo este mundo de desarrollo de producto. Bienvenido a este espacio. Cuéntanos, porfa, quién eres, qué haces, cuál es esa frase que de pronto a ti te representa y te conecta con la vida o con el mundo. Muchas gracias, Milena. No, para mí es un gusto estar acá. Es mi primera vez haciendo un podcast. Tengo que aceptar que estoy un poquito nervioso, pero también emocionado. Y pues yo tengo un background en ingeniería. Yo estudié dos carreras. Yo estudié ingeniería mecánica e ingeniería civil, pero no ejerzo ninguna. Eh, la frase que en este momento de mi vida me identifica es una frase que alguna vez leí por redes sociales, que es Just Focus and Keep Aiming. Y básicamente quiere decir como que sí, sigas apuntando a lo que tú quieres, así la vida te jale para atrás, porque mientras que sigas apuntando, después sales despegado hacia donde siempre apuntaste. Entonces sigo ahí apuntando a lo que quiero. Y, ¿qué más te puedo decir? Pues después de que me gradué, yo decidí que quería montar una empresa. Ok. Y mientras que estaba trabajando con mucho que me fui de paseo con unos amigos de la carrera de mecánica y con ellos aprendí que me acuerdo que estábamos en la piscina hablando así, pues parchando nada más y un amigo trajo a colación el tema que uno podía bajar kits de desarrollo de aplicaciones. Yo pensé que para hacer aplicaciones uno tenía que pagar o no, tú puedes bajar los kits y tú puedes desarrollar cosas desde tu computador. Y a partir de ahí me nació y siempre tuve la intuición de hacer algo, una empresa y el software, lo bonito del software es que uno no necesita tener capital para crearla. Si yo quisiera tener una empresa, no sé, de construcción necesitaba capital para las máquinas o una empresa de maquinaria para hacer máquinas, me toca tener plata para montar las cosas. Con el software solamente es tú, tu creatividad y un computador y apenas me Listo. gradué decidí comenzar a hacer apps. Ok, bueno, ahí voy a coger varias cositas de las que dijiste que me parecen interesantes. Una es el cómo entras en todo este mundo, ¿no? De desarrollo de producto, de apps particularmente, que es en lo que más tú te has desempeñado. Y pegarlo mucho a la frase que te identifica, porque creo que es parte de la vida, ¿no? Parte de la vida, independientemente de si ejerces o no ejerces la carrera que estudiaste, es que tomes acción y te enfoques y te proyectes. Yo utilizo mucho la analogía del saltarín, ¿no? Porque es algo así, es como que tú tomas la decisión de empezar algo y te sumerges en eso para poder llegar en algún punto a ese destino al que te proyectas o al que planeas llegar. Y creo que es parte de esa experiencia que nos puede apasionar en algún punto, pero que no se puede perder. O sea, tenemos que tener ese foco claro y tenemos que seguir, como decimos, pedaleando y dándole hasta que tú llegas a lograr lo que te proyectas o lo que te planeas lograr, ¿no? Algo adicional ahí de lo que estabas comentando, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, aparte de los kits que ya dices como que, hey, no sabía que se podía? ¿Qué fue lo que más te conectó con todo este mundo del desarrollo de aplicaciones, de software, de todo esto? ¿Y por qué dejaste de lado la carrera que habías estudiado, que habías elegido en algún momento para enfocarte en esto ahora? Pues sí, yo siento que para mí, eh, pues siento que hubo como dos puntos de inflexión en mi vida. Uno fue este, el del kit de desarrollo, y otro fue otra Ujú. clase que yo tuve en la universidad acerca de finanzas para ingenieros, donde hablaban de pues, la pirámide económica y de cómo en la punta de la pirámide siempre estaba el empresario. Y yo literalmente dibujé la pirámide, me coloqué en la punta y dije, yo quiero estar ahí. Entonces ese anhelo de tener una empresa siempre ha sido algo muy profundo mío. Y pues ya otra cosa que sí es muy de ingeniero es cómo solucionar problemas y algo que, un problema que yo siento que
que he tenido y que yo siento que mucha gente tiene, es como poder conseguir amigos y pues hacerle el quite a la soledad de cierta manera. Entonces siento que lo que yo quería crear era una solución a ese problema, como proveerle a la gente formas de poder conocer personas. Y pues para mí las apps son ese medio para lograr eso, porque es como un propósito muy personal mío. Siento yo que muchas aplicaciones populares en esta época, el modelo de negocio está enfocado en tomar y captar la atención del usuario y encapsularlo en su contenido. Entonces, que tú te quedes pegado 5 o 4 horas viendo un feed de contenido. Y a mí me parece que eso va en contravía de la naturaleza humana, que es más bien estar en compañía de gente, salir, hacer parches, en comunidad. Entonces, ese propósito en particular para mí ha sido como el motor para mí para hacer apps. Y la primera aplicación que a mí se me vino con estas ganas de crear la empresa y tener un propósito detrás de ella fue una aplicación de eventos. Entonces, Ok, en el 2014 Google hizo un Startup Weekend en mi universidad sí, y yo participé con esa idea, una aplicación para, era como un Instagram, pero en vez de fotos tú publicabas era eventos. Y mi idea era que la gente pues encontrara los eventos de una forma más sencilla y pudiera ir a los eventos y pues congeniar y conocer gente. Eh, pues por esa época yo no sabía programar, nadie me la quiso hacer y yo quería hacer la app, yo quería hacer la app. Después me fui a estudiar cocina un tiempo porque a mí me gusta cocinar, ok, pero aún así cuando me fui a estudiar cocina terminé aprendiendo a programar. Allá tomé unos cursos de experiencia de usuario, de hecho, y después aprendí. Allá me tomé un tiempo solo y hasta que hice la primera app. Y a partir de ahí, todo ha ido detrás de lograr esta app que logre conectar a la gente. Una verdadera red social. Eso es lo que a mí me interesa crear. Entonces, sigo con esa meta y ese propósito. O sea, va más allá de la plata. Y me parece que eso es importante porque mucha gente, pues sí, de pronto hace 10 años nadie quería aprender a programar porque programar tiene su, digamos que su barrera de ingreso, porque es algo muy abstracto para las personas. Pero yo lo hice fue con el propósito de hacer esta. Mucha gente lo hace simplemente porque quiere ganar bien, porque los salarios en tech son buenos, pero siento yo que esos motivos son muy de corta duración en la vida. Entonces, para mí el motivo profundo es ese, hacer una app que permita que sea útil y que le haga bien a la gente. Para mí en comida. ok. Bueno, y voy a coger Lineal. varias cositas de las que dijiste porque parte de la vertical que yo manejo es el liderazgo directivo, liderazgo humanista, liderazgo estratégico. Entonces, cuando te enfocas en querer montar tu propia empresa, tu propio negocio, independientemente de lo que sea el negocio, pero tienes esa meta o esa mirada hacia ese lado, el desarrollo y el proceso que tú vives es diferente porque el enfoque que tienes no está en simplemente en me siento, y como lo hablábamos ahorita antes de empezar todo esto, me siento y voy a crear algo y solamente estoy aquí encajonado y aquí me muevo y ya listo, sino tú tienes que empezar a tener una visión un poco más completa de lo que es un negocio. Así solamente sea desarrollo de algo, pero una visión más completa. Entonces, de cara a eso, quisiera que me contaras de pronto un poquito el por qué tenías esa, todavía la tienes, esa iniciativa y esas ganas de emprender o generar tu propia empresa y por qué te pusiste en esa punta de la pirámide y en qué parte crees que estás ahorita de eso. Ok. Pues, o sea, siendo muy franco, al principio también había un poco de pretensión porque, pues, no sé si te has visto la película La Red Social. Eh, Sí, sí, sí. pues yo y muchos compañeros, porque yo tengo un amigo, muy buen amigo mío que también tiene un emprendimiento en tecnología, todos vivíamos la fantasía de querer lograr algo así. También, y pues la película, pues en 2 horas te vende una fantasía muy chévere, ¿no? Como que estás en Harvard y creaste esta app y todo el mundo la usa y eres un billonario. Entonces, pues claro, pues detrás de eso había como esa pretensión, pero estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices porque una cosa es, o sea, yo siento que el obstáculo más pequeño era aprender a programar. Después, ver que la gente use tu producto es otro cuento. Lograr que la gente lo use, que conozcan tu producto, es, sí es, o sea, programar es lo más fácil. Mm, pero digamos que algo
sea, pues yo soy como muy, eh, no sé si decirlo así, como de la escuela de Steve Jobs, Sí, pero sí soy muy de la forma de pensar de él, al menos en lo que respecta a que uno en verdad tiene que amar lo que hace. eh, para que las cosas sean a largo plazo, ¿no? O sea, que en el discurso que él tiene en Stanford dice que la única forma de hacer un gran trabajo es de verdad amar lo que tú haces. Entonces, desde el punto de que aprendí a programar hasta que después aprendí a vender, hasta que después tuvimos clientes, hasta que después ya se comenzó a crear algo, siempre siento que el hilo conductor ha sido ese, que a mí me gusta desarrollar, a mí me gusta crear producto. ok, Independientemente del propósito del producto, es como una vocación. A mí en verdad me parece muy bonito. Todavía recuerdo la primera vez que la primera aplicación me funcionó, que la vi crecer. Y ese sentimiento sigue en mí. Entonces, independientemente de lo que pase, así me vuelva a Mark Zuckerberg o no, me gusta mucho lo que hago. Entonces, siento que eso es muy importante porque, pues, haber sido ingeniero mecánico de profesión o ingeniero civil, de pronto me hubiera ido bien, pero no hubiera sentido esa satisfacción que tengo cuando hago producto. Entonces, siento que eso es un motivante muy grande para todos los obstáculos que uno le enfrenta a emprender o empezar como desarrollador. ok. Quiero que nos enfoquemos un poquito en esa experiencia que cuentas de donde ya ves una creación o un producto que tú mismo tenías en mente, lo planificaste, lo pensaste y ya lo empezaste a ver funcionar. ¿Cómo fue esa experiencia? Y si nos puedes contar qué fue lo que desarrollaste, por qué nació, qué necesidad hubo, un poquito más adentro de esa experiencia tuya pues, para conocerla un poco más. Total, total. Para mí un gusto. En el 2018 yo logré hacer la aplicación de eventos que tanto quería hacer. Sí, Y pues la historia corta es que nadie la usó. Yo remé esa aplicación durante un año junto con una persona con la que yo trabajaba. Él era el diseñador y yo hice todo el desarrollo de las aplicaciones. Nadie usó la app. Y nosotros utilizamos una plataforma Analytics para ver cuánta gente usaba la app. Solamente habían dos, mi socio y yo. No había nadie más usando la app. Y a final de ese año, pues decidimos pivotear y hicimos una maqueta que es pues simplemente una maqueta dentro del celular para que simule ser una app de una aplicación para gestionar comunidades. En esencia era orientada a comunidades cerradas que necesitaban como manejar sus comunicaciones de forma interna. Imagínate como un Teams, pero bebé, como ok. para organizaciones pequeñas. Entonces yo por la época jugaba fútbol y le ofrecí la maqueta a escuelas de fútbol porque ellos tienen ciertos problemas de comunicación. No me hicieron caso. Pero después la modificamos un poquito y a mí se me ocurrió vendérsela a jardines infantiles. Ok. Entonces me puse a buscar jardines en Bogotá eh, y me puse a llamar jardines hasta que una señora me permitió ir a mostrarle la maqueta. Saludos para Marcela, porque pues sí, yo siento que eso fue un momento pivot muy, muy importante, un punto de inflexión bastante importante en la historia, porque ahí yo me acuerdo que llegué con la maqueta y ella me acuerdo que me dijo, como si usted no llega con ese producto ya en verdad funcional en un mes, no le compro nada. Wow. Entonces ahí llegamos a una aplicación que se creó con esta persona que yo trabajaba, que se llamaba Gopi. Entonces, ya no tenía nada que ver con eventos ni nada, era simplemente un sustituto de WhatsApp. eh, Ujú, y la naturaleza del producto solucionaba un problema muy puntual que los jardines infantiles tienen en Bogotá y que también muchos colegios tienen en Bogotá, y es los grupos de papás. O sea, muchas personas que tienen hijos tienden a ser después introducidos a un grupo de padres de familia, donde la profesora o la institución se encarga de enviar como comunicados, pero eso genera muchos problemas de ujú. comunicación. También a mucha gente no le gustan los chats grupales, entonces tienen a mutearlos. Y también para malos entendidos, de pronto los papás pueden tomar ventaja y tomar los celulares de otras personas. Sí, o sea, hay como muchas vulnerabilidades en ese aspecto. Y nosotros hicimos una forma de comunicarse en grupo sin necesidad de recaer en la necesidad de un chat grupal.
y creamos Gopi. No sé si crees que te cuento un poquito sobre cómo fue el proceso de venta, cómo conseguimos clientes a partir del primer cliente. No sé si quieras saber más detalles de todo eso. Cuéntame, sí, cuéntame ahí, me gustaría saber y que compartieras con todos, es, sacaron la aplicación, sacaron todo, pero entonces, ¿cómo fue el proceso? Y si de una vez ya salió listo y se funcionó, o tuvieron que ir a hacer iteraciones o sacaron un Sí, prototipo, o total. sea, ¿cómo fue el proceso ahí como para saberlo? Sí, total, total. Pues en desarrollo y también en ingeniería, pues se tiene muy en cuenta que todo es iterativo, ¿no? No hay ningún diseño perfecto. Ok, Y también, pues lo que sucede es que uno sin conocer el cliente, pues uno asume muchas cosas sobre el cliente eh, que uno pues simplemente en la primera versión no va a entender. Entonces nosotros conseguimos este primer cliente y una vez lo conseguimos, pues nos comenzamos a dar cuenta que al producto le faltaban cosas, muchas cosas. Y no solamente nos dimos cuenta con este cliente porque pues lo que pensamos en su momento fue, no, ya tenemos un producto, ya hicimos la primera venta, ya dediquémonos a vender esto. En ese momento cambiamos el foco de dejar de desarrollar y mejor comenzar a vender. Tanto él ujú, como yo nos pusimos a vender y en las ventas que fuimos consiguiendo, que igual no fueron muchas, pero fueron sustanciales, en el sentido que estas nuevas clientes nos contaban, no, pero espera, a esta aplicación le falta esto, ¿no? Yo quisiera que también pudiéramos hacer esto, yo quisiera que, y así poco a poco, muy de la mano del cliente, escuchando al cliente, nos fuimos dando cuenta de sus necesidades. ok, Eh, pues entender muy bien sus necesidades porque puede que el cliente quisiera que la aplicación, no sé, tuviera fondos de colores, pero pues no es el punto de eso, sino entender qué es el problema del cliente. Eso es como a la hora de escuchar. Eso fue lo que hicimos mucho. Durante ese primer año escuchamos mucho al cliente, que a los pocos que íbamos teniendo, ya para finales del 2019 ya teníamos un producto que cumplía con gran parte de las necesidades del cliente. Y bueno, y también en particular en el proceso de venta en ese año, eh, yo estaba ofreciendo la app para sustituir los jardines infantiles en particular, también, además de manejar WhatsApp, manejaban una agenda de papel, la agenda que no tenía en el colegio antes. Entonces en la agenda mandaban comunicados importantes, como las circulares, ese tipo de cosas. En esta época todos los jardines, yo creo que el 70% o más de jardines de Bogotá utilizaban agendas de papel. Y para mí era muy difícil hacer el proceso de venta porque la gente estaba muy acostumbrada a la agenda de papel. Eh, pero a final de cuentas, pues a final de año yo hice como un pitch que era como, ¿sigues utilizando agendas de papel? Pásate a Gopi para que, sí, para que innoves. Entonces eso funcionó y llegamos a conseguir 40 clientes en esa época. Pero llegó el 2020 y llegó la pandemia y esos 40 clientes quedaron como catorce clientes. wow. Sí, quedaron poquitos. Y en este punto fue volver a rediseñar la aplicación porque con la pandemia llegaron, ya con la pandemia se dio cuenta de lo importante que era Internet, que Internet no era solamente para ver videos en YouTube. Y sobre todo este nicho también se apropió muy rápido el Internet en el sentido de usarlo como una herramienta del día a día. Entonces salieron muchos más requerimientos, como queremos enviar videos más largos, fotos en alta definición, queremos que la aplicación sea más rápida, más fácil de usar. Y también recuerdo que por esa época hicimos un rediseño porque la primera versión del 2019 no era tan eficiente económicamente como la versión que necesitábamos para ese momento. Entonces, recuerdo que hicimos un rediseño en 2 meses de la app y volvimos, o sea, prácticamente el 2020 fue una versión 2.0 que cambió toda la app. Entonces, ese es como el inicio de todo eso. Me parece muy bonita esta parte, porque cuando uno decide emprender, independientemente de la etapa en la que esté cada uno, pero decide emprender, cada proyecto es como un bebé, ¿no? Cada proyecto es como ese Literal, huevito sí. que yo tengo y que yo quiero que se vea así, que yo quiero que esté de determinada forma y que, entonces, claro, ahorita decías algo que me parece muy bonito en torno a esta idea de que muchos acá podrán estar pensando en emprender y no saben cómo y qué y tal, pero es el entender la base, que la base, y lo dijiste tú, Giovanni, es la base es clarísima y es escuchar al cliente, ver cuál es el problema y con base en ese problema yo miro.
ese desarrollo que yo pienso hacer o ese producto o eso que quiero entregarle, cómo tiene que estar para que le funcione, porque al fin y al cabo, tú lo decías y lo dijiste al principio, es como yo sé resolver problemas. Y te escuché y yo dije, ay, es como escucharme yo, porque yo también soy como, venga, y aquí podemos hacer esto y esto y esto". Sí. Y básicamente eso es lo que busca un cliente cuando adquiere un producto o un servicio o lo que sea. Entonces es como, como yo me siento y me pongo en el rol de escucharte, de saber qué estás diciendo, de ver realmente, como tú decías, no es el fondo de colores y no, pero pones el tema del fondo de colores y me haces acordar de un emprendimiento que estuve apoyando hace un tiempo y era que eran niños que tenían discapacidad visual y el fondo de colores sí afectaba en su recepción. Y entonces, claro, en ese tema de si mi cliente tiene estas condiciones o tiene estas necesidades, pues evidentemente yo ahí sí tengo que prestarle atención al fondo de color. Pero si es solamente un tema visual de que me parece agradable, de que de pronto yo quiero que sea rosado y al otro día te dice yo quiero que sea verde, no, espérate, no es una necesidad tan primordial como para hacer un rediseño, ¿no? Porque hablaste también de esos rediseños que creo que también es algo que como emprendedores y como desarrolladores de producto tenemos que tener en cuenta y es, eso representa un sobretrabajo, sobreproceso. Y ahí quiero tocar un poquito, Giovanni, lo que me contabas antes en torno a esta empresa para la que tú también colaboras ahorita, que por temas de confidencialidad no podemos decir el nombre, pero queremos tocar un poquito el tema porque parte del qué tan claro es la solicitud del servicio que tú tienes que desarrollar, que te hace la empresa, te hace un directivo a la hora de tú crear ese producto y cuánto rediseño tienes que hacer si eso de pronto no es tan claro. Sí, pues ya que tocas el tema, pues yo tengo como dos Giovannis, el emprendedor y otro que es el empleado. Como empleado yo simplemente hago software y como desarrollador de software, por lo general el proceso es bastante simple, tú no tienes como mucha injerencia sobre el producto y te suelen pasar un brief o un ticket de lo que tienes que ejecutar. Entonces, no sé, queremos que el botón pase de ser azul a rojo, por ejemplo. Entonces, tú desarrollas eso, mandas el ticket y pues eventualmente la aplicación sale a producción. Eh, pero digamos que ahí, pues depende del cliente, ¿no? En consultoría de software tú trabajas con diferentes clientes y depende del cliente. Hay casos en los cuales el cliente la verdad no sabe qué es lo que quiere y no tiene como una... Es que siento yo que es una cuestión como de tener clara la esencia del producto, puede que el cliente no la tenga. Y hay muchas veces, que de hecho eso me pasa últimamente, a ti simplemente te pasa un diseño base que está mutando constantemente, que lo hace el diseñador del cliente, y tú a partir de eso que está mutando tienes que hacer tienes que Pero sí, asumir muchas cosas. Sí, tienes que asumir muchas cosas y cuando tú asumes, pues eso te abre la puerta para que reiteres, o sea, para que lo primero que asumiste puede que no esté correcto o sí esté correcto, pero la mayor parte del tiempo no, porque el dueño del producto debería ser el cliente, pero hay veces que el cliente necesita ayuda y ahí es cuando uno entra pues a tomar estas assumptions y a pensar, bueno, en esta pantalla, ¿cuáles son todos los casos de uso que un usuario normal se tiene que enfrentar? Y uno tiene que colocarse en los zapatos del usuario y cubrir esos casos de uso en el desarrollo del producto. Solamente que pues digamos que no sería lo ideal, ¿sí? Como porque en mi opinión uno como desarrollador debería solamente desarrollar el código, pero ahorita pues digamos que ya ese rol se está convirtiendo más en desarrollador de producto y el desarrollador de producto entonces tiene que tener esta perspectiva más holística de las cosas, sí, o sea, no solamente hacer código, sino, hey, ¿esto cómo va a funcionar? ¿Cómo va a interactuar? ¿Qué es lo mejor para el usuario? Y pues irlo iterando de la mano del cliente. Claro, pues buscando también la satisfacción del cliente, porque en consultoría lo que uno quiere es que su cliente esté satisfecho. Bueno, en cualquier contexto, pero en este caso el cliente tiene más la razón, aún más la razón. Sí. ahí voy a coger algunos comentarios que hiciste porque me parecen importantes y, y se alinean mucho con lo que es ese sueño tuyo de ser emprendedor y de mejorar las comunicaciones, ¿no? Entonces, Em, creo que la base de todo lo que compartes es que si nosotros tenemos una muy buena comunicación con el usuario, que al fin y al cabo, así mi cliente no sea el usuario, pero el que va a usar el producto y el que va a saber realmente
si cumple o no cumple y lo satisface o no lo satisface, es el usuario. Entonces, si yo tengo una muy buena comunicación o una comunicación muy cercana con el usuario, pues voy a poder adaptar lo que realmente es necesario adaptar. Y ahí entra mucho lo que tú decías de qué tan importante realmente es hacer cambios o rediseños cuando de pronto no es tan funcional o no está tan relacionado con la naturaleza de la aplicación o del desarrollo, ¿sí? Y cómo yo le doy voz, que eso también me hiciste acordar de un proceso que yo hice en una empresa y es como, a veces cuando tú le dices, hey, dime, qué le cambiarías tú? Le abriste la puerta para que te diga un montón de cosas que de pronto ni siquiera son de la naturaleza de la aplicación. Y eso hace que se cambien muchas cosas que de pronto pueden hacer hasta que se caiga el producto, ¿no? Porque ni siquiera estás cumpliendo con lo básico que era para hacerlo. Entonces creo que también ahí entra un tema de saber qué detalles le entregas tú al desarrollador como cliente y qué información necesitas tú conocer a detalle del usuario y del alcance del desarrollo para que realmente haya un producto final que esté generando un resultado, ¿no? Un resultado para el cliente, un resultado para el usuario, pero ahí entra algo que tú tocabas y a mí me encanta esa palabra, es la palabra holística, ¿no? Para mí todo debería ser 360, para mí todo debería ser integral, para mí Total, todo total. debería ser así. Entonces, yo sé que aquí de pronto algunos dicen, no, no estoy de acuerdo, Mile, esto no es así, Giovanni, no, pero la vida inclusive se está moviendo mucho hacia ese lado, de que yo vea todo como algo integral y ahí arranca mucho el por qué yo estoy metida en este rollo y por qué estoy acá hablando de esto, y es que nosotros no somos islas independientes, no somos órganos separados, somos un sistema, somos un todo que cuando empezamos a ver todo lo que hacemos de esa forma, entra lo que tú estabas diciendo de, venga, es que yo ya no solamente soy el programador que mete código y ya, no, es que yo tengo que pensar que si yo meto esto, esto va a generar esto, y si el usuario ya me dijo que no le gusta cuando el botón hace clic y yo lo espicho, entonces, venga, ¿por qué se lo voy a poner así? Le tengo que dar la vuelta para que empiece a verse diferente. Entonces, claro, ya empiezas a tener una visual diferente de tu trabajo, de tu día a día, pero sobre todo del cómo escuchas a ese usuario final, que es el que al fin y al cabo va a utilizar tu producto. Entonces, rescato mucho esa parte y ahí quiero entrar a tocar un poquito el qué es lo que hace más feliz a Giovanni. Ser ese, que tú decías ahorita, es que hay dos Giovannis, ¿no? Entonces, ese Giovanni que está metido haciendo programación muy específica o desarrollo muy específico en una compañía, o se mueve mucho más y es mucho más feliz el Giovanni que se le ocurrió una idea, vio un problema y dijo, venga, acá podemos hacer esto, podemos desarrollar y empieza a sacar toda esa información del posible usuario para desarrollarla. Cuál es ese, o sea, con quién Giovanni sería más Giovanni? Ok. La pregunta está densa. Pues, siendo Respírala, franco, respírala si quieres, no pasa nada. sí, sí, sí. No, o sea, siendo muy franco, con el respeto de mi empleador, pues obviamente me siento mucho más pleno programando para lo mío. Y no solo programando, porque pues en emprendimiento a mí algo que me llena mucho de vida es ver que usen lo que uno creó. Eso es muy bonito. Eso es como cuando uno tiene un restaurante y la gente come a gusto, la comida que uno cocinó, exactamente lo mismo. Y yo sí soy muy creyente de que las cosas sienten y uno transmite lo que siente a través de lo que hace. Entonces, eso es muy bonito. Pero pues, siendo franco, antes sí tuve como un conflicto muy fuerte. Cuando yo entré a ser empleado me costó mucho aceptarlo, pero ahorita siento que lo necesitaba porque eh, uno tiene que tener humildad frente a las cosas y uno no se las sabe todas. Y trabajar en empresas que ya son muy grandes, que tienen miles de empleados, te enseña mucho acerca de cultura corporativa, de cómo entender, digamos, yo no entendía todo el proceso de software para desarrollar software. Hay un proceso bastante minucioso en cómo crear software que yo no entendía, yo lo conocí gracias a toda la, la experiencia que he tenido como desarrollador, como empleado. O sea, obviamente sí, preferiría como seguir trabajando con lo mío, pero estoy muy agradecido con la vida de tener la oportunidad de hacer lo que hago como desarrollador. Si el día de mañana las cosas no se me dan y me quedo como desarrollador, igual no me molestaría porque
insisto, o sea, a mí me gusta crear y crear producto haciendo software es algo muy bacano, o sea, no importa el contexto. Entonces siento que estoy en un punto bastante satisfecho con ambos caminos. Obviamente mi meta sigue siendo hacer que el producto que tenemos ahorita lo use todo el mundo, literalmente todo el mundo. Entonces sigo con esa meta, pero las metas están para caminar hacia ellas. Eh, No hay afán. Lo importante, o sea, para el que esté escuchando, yo sé que esto lo dicen mucho, pero en este último año de mi vida he llegado a entender eso que dicen que uno tiene que disfrutar el proceso y es verdad. O sea, en verdad, eso es muy cierto. Entonces siento que lo importante es disfrutar. Entonces estoy en ese punto en el cual ambos roles me tienen tranquilo. Pues. Ok, bueno, chévere, chévere escucharlo y bueno, mi intención no era como ponerte en un dilema de, de No, no, respuesta, ¿no? tranquilo. Pero mira que algo que rescato de lo que dices, me parecen dos puntos muy importantes y el tema con el que cerraste el proceso. A nosotros creo que a veces nos enseñan solamente a mirar el resultado, ¿no? Como al Sí, si fue total. bueno o no fue bueno, y si no fue bueno, pues mire, bórralo y quítelo y tal. Pero si tú analizas el proceso y te vives el proceso paso a paso, te das cuenta que aprendes mucho más de cada detalle, de cada momento, de cada situación, de cada inclusive conflicto, en cada premio, cada celebración, cada logro, cada cosa te va dejando un algo, ¿no? Y no solamente te fijas en el resultado, porque el resultado al fin y al cabo termina siendo una consecuencia de ese proceso que te viviste, ¿no? Y lo otro que quería rescatar es cuando dices que justo comentamos un tema antes de entrar a grabar relacionado y es cuando pues yo no he tenido ninguna experiencia corporativa ni tampoco formativa ni nada y pues me dio por emprender. Entonces, literal, me tomo las cosas a veces como un juego, como que, ay, esto lo puedo hacer así y tal y sí, pero no tengo una base clara para poder decir, venga, es que mire cómo lo hacen ellos y si yo quiero llegar a un punto de tener un negocio o una empresa de este tipo, pues venga, me toca empezar a ver cómo es que la estructura la organizan, la mueven, la montan o cómo no lo harían. ¿Por qué? Porque ya se estrellaron y se dieron cuenta. Entonces, creo y quiero rescatar esa parte porque no quiere decir que si somos emprendedores y no hemos tenido esa experiencia nos va a ir mal, pero sí hay como lo decías ahorita tú, como una ganancia, ¿no? Como el, venga, ya lo estoy viviendo, me vivo el proceso, estoy entendiendo. De hecho, creería yo que si en algún punto te toca hacer algo similar a lo que en el otro lado te tocó estrellarte y te tocó aprender y te tocó hacerlo, pues tú ahorita ya vas a decir, ah, es que esto es así. Como digo yo, es como súper sencillo, súper fácil, y entonces lo voy a ejecutar a mi modo, con mi metodología, mi forma, mi protocolo, pero lo sé hacer porque ya lo aprendí del otro lado, ¿no? Entonces, para rescatar como mucho esa parte del proceso de aprendizaje que nos compartiste, ¿no? Ahora, quiero preguntarte, si alguien buscara a Giovanni Piñeros hoy y dijera, venga, yo quiero que Giovanni me ayude a hacer algo, ¿en qué los puedes ayudar? Yo siempre ofrezco a todo el mundo que les enseño a programar, pero nadie coge la cuña. Pero si no es en eso, en cualquier cosa que yo pueda aportar, a la orden. Pero sobre todo me gusta cómo enseñar a programar. O sea, si alguien quiere aprender a programar y no entiende las cosas, porque siento que hay mucha gente que sí tiene ese anhelo y siento que es una skill ahorita que cada vez va a ser más básica. O sea, cada vez interactuamos más con máquinas, ya sea por medio de ChatGPT o por medio de cualquier otra cosa y uno puede expandir muchas cosas programando y siento que es una skill básica. Entonces sí es algo que me gusta mucho como explicarlo, porque cuando uno entra en el mundo del computer science, ellos tienen, pues se tiene como un lenguaje muy abstracto que es muy difícil de entender. Entonces yo siento que lo puedo transmitir de una forma más tranquila para que la gente lo entienda. Entonces, en eso y en lo que más pueda colaborar, con gusto, ayudaría en eso. Ok, está bueno. Me voy a volver un poquito al comentario que hiciste ahorita de experiencia del cliente y de cultura organizacional, que creo que es algo que para mí es muy importante y dentro de lo que yo acompaño también hablo mucho del tema. Siento que así sea un emprendimiento pequeño o una empresa gigante, tiene que tener una cultura, tiene que tener una metodología, tiene que tener un algo que lo defina y defina la forma en la que interactúa con ese usuario. Entonces,
ahí entra y cruzamos mucho la parte de experiencia del cliente, de interfaz de producto. ¿Para qué? Para que puedan haber una relación ahí entre herramientas, entre desarrollos y entre el usuario como tal. Entonces, quiero, Giovanni, que nos compartas ahí un poquito, ya sea de tu experiencia personal como emprendedor o en lo que estás haciendo en la consultora de software. ¿Cómo funciona esa parte? ¿Y cómo crees que esto impacta el resultado también y el proceso también de una empresa o de un área como tal? Pues para mí todo parte de la cultura, siendo franco, o sea, porque pues sí, o sea, a la final los que hacen el producto son personas y yo siento que la cultura en la que esas personas trabajan a la final va a ser un reflejo del producto que van a hacer, ¿sí? Sin importar la naturaleza del producto, yo siento que las culturas organizacionales tienen que tenerse muy en cuenta. Y pues haciendo como viéndolo muy a lo macro, puede que uno tenga la cultura de producto o de simplemente hacer profit, o de pronto eso es una empresa de marketing. Y me gusta como dar el ejemplo pues, yo lo entiendo muy claro con Apple antes y ahora. O sea, yo siento que Apple hasta los 2010 fue una empresa muy, muy enfocada en producto, que tenía un muy buen equipo de marketing, pero ahorita solamente es una empresa de marketing. O sea, si uno va y mira el iPhone 16 al iPhone 13, 12, pues las iteraciones han sido muy básicas y no es que sea como un salto muy grande. Cuando antes uno esperaba una conferencia de Apple para ver qué era lo nuevo que iban a sacar, o porque estaban muy enfocados en desarrollar el producto. Entonces sí es muy importante entender qué es lo que la empresa quiere vender. O sea, quiere hacer muy, muy buenas campañas de marketing, o quiere en verdad pues enfocarse en producto. Entonces, personalmente, en lo que yo siempre he hecho, pues siempre me he orientado a producto, y partiendo de eso, pues uno quiere que el producto sea fácil de usar y que resuelva el problema, y pues también que sea bonito, ¿no? O sea, que sea estético, que cuando yo lo vea, pues para mí al menos esos tres pilares: que sea fácil de usar, que sea funcional, o sea, que haga lo que tiene que hacer, y que pues sea bonito. Eh, y pues partiendo de eso, sobre todo en la usabilidad, siento que una clave es hacer un producto que resulte familiar. O sea, no llegar con algo totalmente diferente. No sé, voy a exagerar, que uno vaya a chatear como dándole vueltas a una ruedita para escoger las letras, y cada vez que doy la vuelta escojo una letra. Pues sí, chévere el experimento, pero no sería algo muy funcional, no es algo muy familiar. Para eso hay un teclado. Entonces, tomar algo que ya está en el mercado, que sea familiar para la persona, y a raíz de esa familiaridad, pues comenzar a hacer innovaciones. Entonces, para mí, innovar también parte de coger cosas que ya sean comunes, Sí, unirlas, y a partir de eso, pues crear algo nuevo, que tiene una forma de utilizarse nueva, pero que es lo suficientemente familiar para que el usuario no se pierda. Entonces, pensar eso toma tiempo. O sea, de hecho, hay una herramienta que nosotros usamos para diseñar las interfaces de usuario, que se llama Figma. Es muy popular esa herramienta, y nuestro diseñador actualmente, él se toma mucho tiempo pensando en todas las casuísticas pues, para hacer esas interfaces y los flujos de las pantallas ok. de una app. Porque pues la idea es que el usuario tenga la forma más intuitiva de utilizar el software que uno está haciendo. Un ejemplo que me gustó mucho para entender qué es UX y UI es Super Mario. Cuando uno jugaba Ok, Super Mario, Mario estaba a este lado y acá había un montón de pantalla. Entonces, pues eso le daba a uno como la intención de que, oiga, camine hacia allá, porque pues todo este espacio, el muñequito va a caminar hacia allá. Entonces ya el usuario no tiene que hacer un tutorial, sino que simplemente uno movía para allá y pues Mario se comenzaba a mover. Ya hay dos botones: saltar y pues moverse para adelante. Pues si no tengo un botón de ataque, pues despicho las tortuguitas saltando. Entonces, eso es lo que a mí me parece buena experiencia de usuario: que el usuario entre, entienda qué es lo que está pasando y lo lleven de la mano, en un contexto familiar, claramente. Entonces, pero eso toma tiempo para una empresa de producto. Yo siento que por eso Apple se tomaba tiempo desarrollando los productos. Cuando el enfoque de pronto es marketing, ya lo que yo quiero es que mi mensaje le llegue muy rápido a las personas, y que, pues no sé, puede que no tenga el mejor producto, pero llegue con un mensaje fuerte y claro, y pues la gente está usando mi producto.
Un ejemplo que me gustó mucho en marketing es WeWork. WeWork estaba vendiéndose como una empresa de tecnología, pero en verdad era simplemente una empresa que rentaba oficinas. Había muchas empresas que hacían eso, pero WeWork cambió el mensaje y dijo que tenían tecnología para hacer un montón de cosas, pero el core del negocio era rentar espacios de oficina, que ya había muchas empresas haciendo eso. Ellos con su mensaje de marketing lograron captar la atención del público y pues vendieron algo que en esencia era rentar oficinas, pero con tech. Entonces, si la cultura y el propósito de la empresa define mucho uno cómo va a Impacta. lograr sus objetivos. Ahí tocaste un tema que ya te iba a preguntar y ay, lo nombraste, y es la parte de innovación. ¿Tú consideras que, estando tú adentro, porque tú estás adentro del desarrollo, consideras que la innovación para el tema de desarrollo de producto es importante y es algo que hay que hacerlo constantemente o solamente si se ve que es necesario? No, para mí sí es importante que sea constante la innovación, pero siento que eso tiene muchos matices, ¿no? Siento que primero lograr una innovación, no sé, como la de y qué pena que hables mucho de Apple, pero soy un... Te gusta también, no hay nada Sí, que hacer. claramente, claramente me gusta, pero, o sea, algo como un momento iPhone en el 2007 o lo que pasó ahorita con GPT hace 2 años, lograr eso toma su tiempo, digamos, el desarrollo del iPhone fue 10 años y las inteligencias artificiales están desarrollando desde 2012 más o menos. Entonces, esos momentos así como que cambian el mercado y que todo, o sea, no llegan de la noche a la mañana, pero yo sí creo firmemente que son innovaciones constantes que se están haciendo día a día, o sea, es un proceso constante, siento que es un, que de pronto el usuario no lo ve a primera vista, pero si uno no tiene ese mindset de estar innovando, de estar buscando formas de desarrollar algo nuevo, pues no va a llegar a eso. Pero no siento que sea un proceso que llegue de la noche a la mañana, pero sí es un mindset que hay que tener totalmente. Siento que no es algo que se puede, yo no sé, por ahí una vez vi una TED Talk, bueno, no me acuerdo, una charla de alguien que decía, tienes que innovar o morir, y estoy de acuerdo, o sea, uno tiene que estar siempre constantemente innovando, pero no son cosas, insisto, son cosas que toman tiempo. Entonces, sí, pero es un mindset que hay que tener. Vale, ahí te entro y te hago otra pregunta relacionada y es, ¿crees que la innovación depende del usuario, de la satisfacción del usuario o depende de los propósitos e intenciones de las empresas? O ambas. Eh, sí, pues yo creo que es una cuestión, o sea, no sé, por ejemplo, cuando hay una frase de Henry Ford que él dijo que si la gente le hubiera dicho que quería, la gente le hubiera dicho que querían un caballo más rápido, pero él hizo el carro, ¿no? Entonces, muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que lo ve, pero sí es muy importante censar los problemas que hay en el mercado. Y pues el mercado es la gente. Entonces hay problemas en el mercado constantemente, que la gente puede que esté acostumbrada a ellos o no, o puede que ni siquiera vea el problema, Ujú. pero si la empresa no se pone en esa tarea de solucionar el problema, pues no va a crear ese nuevo, el carro, pues, por ejemplo. Entonces, siento que no es tanto como lo que diga la gente, sino de nuevo lo que hablábamos antes, escuchar y ver, o sea, estar en una posición muy de observador, entender qué está pasando en el mercado y eventualmente, pues sí, ofrecer esta innovación para cambiar las cosas. Vale, estoy de acuerdo porque yo tiendo a hacer y siempre tuve como ese choque con los grupos y los equipos y todo, porque es como, ven, pero es que si realmente esto ya lo llevan haciendo tanto tiempo y la gente ya lo tiene en automático, ¿qué tal si le hacemos una modificación o algo para que se vea diferente, ¿no? Impactaba mucho sobre el qué tan necesario es volver a hacer, Sí. y creo que te lo explicaba un poquito ahorita con el tema de, antes de empezar con Slack y con WhatsApp y con, pues, qué tan necesario es y qué tan adaptable es para la gente y para la cultura implementar una herramienta nueva, cambiar completamente la innovación, hacer determinados movimientos de innovación que de pronto van a impactarnos sobre los procesos o sobre la gestión también interna del desarrollo. Y ahí voy con un poco con el tema que hablábamos previo y es el qué tanto tiempo me toma a mí hacer un producto digital si yo ya tengo todo claro
o basado en mi cultura organizacional, hay cosas que yo puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer porque no me lo permite la cultura, y qué tan claro estoy siendo con el desarrollador a la hora de llevarlo a cabo. Pueda que el desarrollador no lo tenga claro o el programador no lo tenga tan claro. ¿Por qué? Porque no lo estamos implementando como nos dijeron, sino hágale. Arranque usted ahí, el brief que yo le paso es como ahí por encimita y yo quiero es que esto salga así. Y resulta que de pronto tú lo sacas y cuando vuelves otra vez va a requerir cambios, modificaciones y correcciones que si van a ser sobre ejecutadas o son sobre procesos porque no fui muy claro desde el principio. Entonces ahí es donde entra de pronto el tema de innovar, bueno, hasta qué punto, cómo, y digamos que me alineo mucho con lo que tú dices en torno a, hay cosas que el mercado sí o sí nos va a pedir y nos va a exigir en algún punto. Y así nos hagamos los locos, como decías ahorita de la charla TED, eh, te va a presionar. Y es como lo que le ha pasado ahorita a mucha gente con ChatGPT. O sea, casi que muchos lo usan, hay otros que ni lo conocen todavía, que yo a veces digo, ¿en serio no lo conoces? O sea, no, pero claro, son personas que trabajan en entornos de salud o en entornos que no tienen nada que ver mucho con tecnología, entonces, pues no lo necesitan, ¿no? Pero es que esto te facilitaría la vida en algunos aspectos, ¿no? Pero es que como así que sí, y van y lo tocan y es como, oiga, sí, yo podría hacer. Ah, ok. Entonces, claro, es el ver el mercado también y las tendencias del mercado que te van impulsando. Y ahorita que tú hablabas de marketing, entra mucho ese tema, ¿no? Como el que está moviendo el mundo y que está resolviendo ya esta herramienta o esta aplicación o esta página o esta plataforma, o que realmente todavía no se está resolviendo para que entremos a revisar esa información, ¿sí? Y el cómo desarrollamos algo que nos permita a nosotros también tener una ganancia, porque al fin y al cabo, por más de que, y ahí quiero que me confirmes, ¿no? Como, por más de que sea mi pasión programar y hacer y quiero enseñarle a todo el mundo, pero pues si esto a mí no me está dando para comer y para vivir, pues muy chévere, muy bacano, pero hay algo que me tiene que dar por el otro lado, ¿no? Entonces, Sí, total. te voy a hacer la última pregunta y está relacionada con, ¿cómo crees tú que integrar todo lo que es UX, UI y el conocimiento del cliente afecta la toma de decisiones empresariales, ya sea como empleado, ya sea como directivo de tu propio proyecto o de la empresa en la que tú estás ahorita colaborando? Sí, yo siento que muchas veces muchas empresas tienen el error de querer complacer a todo el mundo y eso genera un desconocimiento grande, primero de sí mismos y segundo, pues del cliente al que quieran atender, porque si uno quiere solucionarle los problemas a todos los clientes, pues no vas a tener un producto enfocado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una app que me gusta mucho que se llama Discord. Es como, es una aplicación de grupos también para manejar grupos. Pero ellos empezaron en el nicho de los gamers y el problema Ujú. que tenían los gamers en ese nicho era que querían un chat de voz pues de buena calidad para cuando estuvieran en alguna partida poder hablar con sus compañeros del juego en tiempo real. Eh, Xbox en su momento tuvo algo así, pero ya no lo tiene y muchas plataformas online no lo tienen y ellos crearon este chat que es Discord, donde los gamers entraron y pues podían crear su comunicación en voz. Pero Discord no empezó con videollamadas porque no era el problema que tenía el cliente, pero de pronto uno que otro gamer hubiera querido tener videollamadas, pero pues, ¿para qué darle gusto a esos dos gamers si el otro 89% de gamers quieren era simplemente poder tener el chat de voz? Entonces, a lo que voy con eso es que uno tiene que conocer muy bien su cliente y saber definir como los límites del producto que uno está desarrollando y saber quién es el cliente de uno. Porque a mí personalmente me llegan muchos clientes con varias solicitudes que a veces pues no valen la pena, ¿sí? Eh, Porque lo importante es también buscar tener un producto que sea fácil de usar y si un producto tiene demasiadas funcionalidades, pues el cliente se va a perder. Si uno va a integrar funcionalidades, tienen que ser bien pensadas y a la hora de pensar las funcionalidades, pues uno va pensando ya en el mapa, en el mapa que uno quiere tener a largo plazo con el producto. Pero si yo me la paso escuchando todas las necesidades del cliente, no voy a tener ningún mapa, sino que me la voy a pasar haciendo así y pues pueda tener un producto que ya no se sabe qué es.
Entonces, pues con Gopi nos pasaba y con la aplicación que tenemos ahorita, pues sigue pasando. Uno tiene que en verdad comenzar a poner sus límites. Yo siento que a muchos diseñadores gráficos les pasa eso cuando el cliente quiere diseñar el logo por ellos. Pero el trabajo de uno es simplemente escuchar al cliente y, de nuevo, insisto, esto lo he dicho ya como 4 veces, pero entender el problema del cliente, entender en verdad cuál es el problema del cliente y que el cliente use la aplicación a gusto. De hecho, hace poco en el nicho educativo nos volvió a pasar, hay un competidor que tiene demasiadas integraciones o, bueno, soluciones dentro de su solución. Tiene como un mini Facebook, tiene un sistema de chat, tiene un sistema de notas, tiene un sistema de agenda, tiene... Y esos cuatro que acabo de mencionar, en esencia, todos hacen lo mismo, que es comunicar. Ujú, Entonces, muchos clientes de ellos han pasado a nosotros y una queja del cliente era que no sabían por dónde tenían que ver los comunicados, porque tenían más de 4 canales dentro de la misma app para ver dónde era que tenía que leer. Nosotros proveemos una solución que tiene solamente un único inbox, una sola forma de comunicarse y ya con eso el cliente le funciona. Puede que haya clientes de nosotros que quieran tener también, no sé, el mini Facebook, pero pues no lo integraríamos porque sabemos que no es útil. A la final, pues el que tiene la voz y voto en qué se desarrolla es uno. La materia de prima es ese feedback del cliente, pero uno es el que vuelve esa materia prima en algo funcional. Entonces, si uno tiene claro qué está haciendo, el feedback del cliente se convierte en esa materia prima y a partir de la esencia que uno quiere el producto, pues ya uno tiene ese roadmap para sacar el producto que uno quiere y ese roadmap define muchas decisiones estratégicas de hacia dónde ir. ahí dices, Giovanni, varias cosas que quiero resaltar porque son importantes. Y me haces acordar un poco de lo que hablábamos antes también de mi experiencia con un cliente, ¿no? Y el tema de que eh, era parte de lo que vivían y es, yo le vendo a todo el mundo. Es que mi solución le sirve a todo el mundo y entonces, claro, a todo el mundo que implica que cada mundo o cada universo chiquito tiene unas problemáticas diferentes. Entonces, ahorita tú decías algo que yo decía, fue pucha, yo estoy de los dos lados a veces, ¿no? Cuando estoy en modo emprendedor es como que yo quiero que haya algo que me dé todo en un solo lado y yo no tenga que tener 10.000 aplicaciones para hacer mi manejo de negocio. Pero cuando me voy del otro lado y digo, espérate, es que la especialidad, que no lo dijiste así, pero le pongo ese término y es que cuando yo me enfoco en algo, le pongo límites y me especializo, es más fácil que yo pueda hacer que esa parte o ese desarrollo tenga mucha más potencia, porque no estoy metiéndole un montón de cositas así a lo loco y me vuelvo loco haciendo tantas creaciones, tantas configuraciones, tantas programaciones, tantas cosas, que a la final termina así, generando un producto, pero no tan especializado. Entonces, pueda que no tenga una acogida muy grande en el mercado, ¿no? Entonces, traigo esto a colación porque creo que todo parte de la base de el feedback del cliente como una materia prima desde la problemática que él vive y desde lo que él quiere Total. resolver. Y creo que ahí también entra algo que es, tú lo nombraste muy sutil ahorita, pero creo que ahí entra y se alinea mucho y es la parte de qué tantos números, o sea, qué tantas personas de mis clientes potenciales tienen esa problemática. Porque pueda que yo la escuche en uno, que lo dijiste ahorita con lo de los videojuegos, los gamers. Dos lo tienen, pero los otros 80 no lo tienen. Entonces, venga, voy a cambiar todo mi desarrollo porque dos lo dijeron, de pronto hasta ni siquiera lo expresaron claro, sino yo lo entendí de esa forma y de pronto es el mismo problema que tienen los otros, pero explicado diferente. Entonces, claro, entra este tema de escuchar bien ese feedback y tomarlo como esa materia prima, no de pronto tan excluyente tan directa de que tiene que ser así, sino que venga, esto me está mostrando simplemente una materia prima que me sirve a mí para definir si hay algo que tengo que modificar, optimizar y cambiar, pero no me muestra un todo completo de que yo tengo sí o sí que hacerlo obligado porque es que fue el feedback que me dieron. No, de pronto es que tengo que entra la toma de decisiones y es cómo este material que a mí me permite ver cómo lo ven y cómo lo experimentan ellos realmente a mí me está mostrando por dónde meterme o qué hacer, qué no hacer
Y ahí entra algo que creo que es importante para no solo los emprendedores, sino para toda la gente, y es el poner límites. Esto es Total. muy de liderazgo y es de muy liderazgo humanista y consciente y de estrategia también. Y es que cuando yo delimito el alcance de mi producto, de mi servicio, en eso yo como emprendedora a veces he fallado. Y después de que me estrello, es que digo, ay, no puse límites, fue pucha, aquí era, mire, no pasa solamente ahorita como lo muestras tú en el desarrollo de un producto, sino en la vida. Yo sé cuántos límites te va a poner, es como si yo a ti te cito acá y te digo, bueno, determina toda la tarde porque no sé cuánto nos vamos a demorar, pues venga, ya empiezo yo a decir como, venga, ¿será que sí? ¿Será que no? Empiezo uno a tener otras expectativas, otras suposiciones también de las cosas. Y los límites creo que son la base para yo poder tener también un desarrollo profesional y un desarrollo de producto, una creación de una empresa mucho más aterrizada y con muchos más logros también, ¿no? Porque si yo sé que llego hasta acá y ese es el límite que le voy a poner, después de esto yo ya sé que puedo llegar y subir de pronto un poquito, puedo hacer esta otra cosa, y claro, lo voy delimitando para poder darle un alcance y un resultado mucho mayor o de pronto mucho más satisfactorio al final, tanto para ti como desarrollador, como para mí como cliente o como para mí como empresario o como para el usuario como usuario, ¿cierto? Total. Dentro de todo lo que nos hemos preguntado, podríamos quedarnos aquí hablando un montón de cositas y detalles más. La experiencia y como dices tú, vivirse el proceso es lo más importante. Siento que abrirse a las posibilidades que la vida te va mostrando, como lo has venido haciendo en tu experiencia de vida, cuando nos cuentas que estudiaste ingeniería, estudiaste esto, hiciste esto, luego te metiste a cocina, luego terminaste en programación y luego no sé qué. Entonces, claro, muestras esas ganas de aprender, esas ganas de consumir información también, pero no solo de eso, que es lo que quiero resaltar de tu experiencia, de tu perfil, es que metes las manos al fuego y las pones en experiencia. Y es como, quiero ver cómo se Gracias. ven y quiero poner un ejemplo y pongo Apple porque me encanta, listo, no importa, pero pones esos ejemplos como que literal es, esto me ha servido, esto también, esto lo voy a poner en acción, que es parte de lo que arrancaste de la frase que te llama ahorita la atención y que te define un poco, y es, lo quiero poner en acción y no voy a parar hasta que logre lo que me determiné. Entonces, bueno, ¿qué pasitos siguen aquí para yo poder llegar a cumplir esa meta que yo en algún punto me propuse? Entonces, me encanta que nos hayas abierto la oportunidad de conocerte, de compartir contigo, por soltarte un poquito aquí, por esa tensión que viviste un poco en el arranque del podcast. Dejar también aquí claro que si quieres hacer el tema de programación y enseñarle a otras personas, puedes montarte tu academia y puedes hacer tu desarrollo y puedes hacer todo. ¿Por qué? Porque simplemente sabes que es ponerte la meta para poder realizarlo en algún punto de tu vida y ofrecerle esa solución a las personas que literal lo están buscando porque lo necesitan. Muy chévere la charla contigo. Entonces, ¿cómo te pueden encontrar en redes esas personas que quieren buscarte para un desarrollo de aplicación, buscarte para que trabajes con ellos o buscarte para que les enseñes a programar? Me pueden buscar por LinkedIn, Giovanni Piñeros, es mi nombre de usuario, y también en Instagram con @Giovanni Pineros, Piñeros, pero con N. Listo. Igual, los datos de Giovanni los vamos a dejar aquí abajo en la descripción para que ustedes los puedan buscar y puedan encontrarlo fácilmente. Recuerden que interfaz de producto, no solamente hablamos de diseño, de UX, de interfaz, de desarrollo de producto, de estrategia, sino que también hablamos del humano, de las personas como tal que hay detrás de ese desarrollo de producto. Y básicamente la intención de nosotros en estos espacios es compartir con ustedes esas experiencias, esas vivencias que como humanos tenemos detrás de todo lo que nos construye como profesionales. Muchas gracias, Milena. Ha sido un gusto y un placer, de verdad. Espero que me vuelvan a invitar. Así va a ser. Gracias por habitar este espacio. Recuerda que el liderazgo real no se impone, se encarna y se siente. Y tú ya lo estás haciendo. Suscríbete, compártelo y síguenos. Nos vemos la próxima.